Bienvenidos a una nueva semana, la segunda de este ciclo de localidades en el que estamos recorriendo diferentes puntos del partido de Luján cada lunes, miércoles y viernes desde las 4 de la tarde. Tomamos contacto con Romina Fernández, que en este caso nos lleva al Museo Histórico de la Colonia Cabred, en la localidad de Opendo. Romina. Sí, Alejandro, así es. Estamos en este nuevo capítulo de esta serie donde vamos a recorrer localidades del distrito de Luján y puntualmente hoy nos encontramos en el Hospital Internacional Domingo Cabred, más precisamente en el museo del hospital, y vamos a pasar y vamos a conocer a Carlos Charly Peñalba, que es el encargado de este espacio y que nos va a contar qué es lo que tenemos acá y qué es lo que encontramos en un museo de un hospital psiquiátrico, algo que quizás no todo el mundo sabe que existe este lugar. No, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio no. Claro que sí, que no sabe mucha gente porque no hay publicidad de todo esto, a pesar, bueno, de todas maneras, ahora se conoce un poco más porque se implementó esto de la noche de los museos. Entonces eso da un conocimiento. Pero la mayoría de los gente que conoce esto, bueno, lo conoce de boca en boca o porque necesita hacer alguna investigación o por los artículos que han sacado investigadores y que andan dando vueltas por la red. Entonces, o alguna que otra nota también que han hecho por acá y qué sé yo. Pero sí, en realidad no es tan conocido. ¿De dónde nace la necesidad de armar un museo de la colonia, de Domingo Cabred, recopilar toda esta información? Mira, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la educación secundaria se transformó en polimodal con la creación de dos cursos nuevos para la primaria que eran octavos y novenos. Y yo trabajaba acá en la escuela enfrente, que tenía orientación a las ciencias sociales, y sacaban historia en esa reforma. Y había que hacer una materia que se llamaba ESI, que quiere decir Espacios Curriculares Institucionales, que tenía que ver con, o que querría tener que ver con los intereses de la comunidad, de los chicos, en fin. Y así salieron un montón de propuestas. Yo, esta de hacer el museo, la tenía, primeramente no es una cuestión original. O sea, tener la idea de hacer un museo no es una cuestión original. Pero cuando yo soy de Luján, digamos, empezamos a trabajar acá y empezás a conocer la colonia o ver lo que hay adentro, es fascinante. La locura a veces también es fascinante. Después la vas entendiendo y bueno, ya empezás a tener otro respeto y otra cautela para hablar de eso. Me parecía que debía ser conocido. Y por otro lado me negaba rotundamente a dejar de darle historia contemporánea a los chicos que tenían que ir a la universidad y que iban a tener análisis socioeconómico, iban a tener sociedad y Estado y iban a saber muy poco. Entonces, bueno, presentamos el proyecto de ese en ese momento en la escuela y la colonia lo tomó muy bien porque justo cumplía 100 años, entonces era como que se alineaban los planetas. El personal de aquella época me ayudó mucho, las chicas de costureras, bueno, un montón de gente. Si me los pongo a nombrar, seguramente voy a cometer algún error de olvidarme alguno, pero la gente buenísima me iba aportando cosas que no quería que se pierdan, ¿viste? Entonces, primero fue encontrar el lugar, ver qué cosas, la clasificación de qué cosas queríamos mostrar y para qué, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que significó el hospital en su momento y en todo el siglo XX. Y de paso, lo que vos veías, la historia del hospital, dimos vuelta de cabeza a la historia. En vez de ir de lo nacional a lo particular o de lo general a lo particular, dimos vuelta, fuimos de lo particular desde Opendo a la provincia, de la provincia a la nación. Entonces siempre veías un paralelo entre lo que estaba pasando en la salud pública o en las oleadas de
ingresantes que tenían que ver con oleadas de inmigrantes, el cambio de pacientes, etcétera, que te estaba mostrando ciertos cambios, ciertas bisagritas en la historia, y bueno, era una manera también de dar historia argentina. Claro, un museo que es relativamente nuevo. ¿Cuántos años tiene la colonia? Y la colonia va a cumplir 125. Fue fundada en el 99, el 21 de mayo de 1899. De todas maneras, los primeros pacientes son del 1. Es decir, primero acondicionaron un poco el lugar porque era una estancia donde se hacía agricultura. Y después empezaron a llegar los pacientes que la mayoría eran derivados del Hospicio de las Mercedes. Hoy es el Borda, que era el único hospicio de varones en la capital federal. Y el Moyano al lado, que era de mujeres. Entonces, ese hospicio de las Mercedes medio estaba explotado en ese momento por la cantidad de inmigrantes que la Argentina venía recibiendo hacía 20 años, 30 años, ¿no? Desde la ley Avellaneda. Una cantidad de inmigrantes realmente aluvional. Muchos de esos inmigrantes lograron echar raíces acá, ¿no? Comprar o un terreno, hacer una familia, tener descendientes, probablemente con la mayoría de ellos con la idea de regresar a su patria alguna vez, en fin. Otros medio renegados con su origen porque, bueno, no tuvieron la posibilidad. Otros se volvieron, se desencantaron y no pudieron ingresar en el circuito económico argentino y se fueron. ¿Qué pasó con los del medio, digamos? Con los que no se pudieron volver y con los que no se pudieron afincar, entre comillas, podríamos decir, adaptar. Bueno, ahí tenemos un gran nicho de gente que terminó internada en las Mercedes y luego derivadas acá, porque Cabred lo que tenía era la idea de tener un hospicio absolutamente novedoso en su tratamiento. De ahí el nombre, que le da nombre al pueblo. Exactamente, le da nombre al pueblo. El nombre del pueblo es el nombre de un tratamiento para la cura de pacientes con enfermedades mentales. Es decir, es el open door, el de puertas abiertas. La locura fue tratada de distintas maneras a lo largo de la historia, desde hacerlos a un lado, lejos, incorporarlos como algo distractorio, diferente en una comunidad, hasta el exorcismo o, bueno, tratos bastante inhumanos con aparatos para más que nada para calmarlos, entre comillas, ¿no? Pero Cabred, con las sucesivas visitas y congresos a los que asiste en Europa, ve este procedimiento, este tratamiento, puntualmente, está en Europa en varios lugares, pero donde lo ve funcionar es en Escocia, por eso el nombre en inglés. En donde si bien el paciente no está, vos fíjate que el paciente, ahora sí porque bueno, cambiaron las leyes, estamos hablando de 1900, por favor, porque si uno piensa hoy como se debía pensar en 1900, cometemos un anacronismo, y son tremendos eso, porque tiene que ver con toda una coyuntura histórica y una sociedad y una manera de pensar y un paradigma de sociedad y qué sé yo, que no es el mismo que ahora. Pero para ese momento la mayoría pensaba que a los locos había que encerrarlos. Si bien Cabred no era que les daba la posibilidad de andar por todos lados, pensaba en un lugar muy amplio donde el paciente esté en contacto con la naturaleza y que tenga dentro de ese predio grande. Vos pensás que esto ahora tiene casi 600 hectáreas. En aquel momento compró menos, después se agregó un lote más y se llegaron a casi 594 y pico. Donde estaban las villas, los viejos pabellones, digamos, y los pacientes que vivían ahí salían a trabajar todo el tiempo
porque el paradigma de que era un tipo sano en ese momento, un tipo que no tenía vicios, se portaba bien, se aseaba y producía, trabajaba. Si vos cumplías con todo eso, un tipo normal. Y si le devolvías producción a la sociedad, más. Entonces, las dos columnas principales del método Cabred son, por un lado, la curación de la enfermedad mental, por el lado de la medicina y la farmacología y el tratamiento psiquiátrico. Y por otro lado, la laborterapia, que era fundamental para la época para ver que el tipo podía producir, podía trabajar. De ahí que la colonia, en sus orígenes y en su proyecto original, porque esto se compró por ley, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto a las cámaras, se aprueba en las cámaras y se compra. Y en ese proyecto Cabred ya advierte que la colonia se va a autosustentar y que no le va a dar tanto gasto al gobierno porque se va a comprar el predio con ganancias de loterías nacionales y casinos. Lo que sí nos llama la atención es que cuando la institución se crea, no depende del Ministerio de Salud, no había Ministerio de Salud, sino que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. De ahí a asociarlo con la inmigración y el control social, estamos a un pasito. Claro. ¿No? Todo eso después, para el que quiere venir acá y el que quiere leer y el que quiere ver estas historias clínicas, lo va a ir despuntando, va a ir descubriendo qué es lo que estamos diciendo nosotros. Mencionó las distintas concepciones de la salud mental a lo largo de la historia. ¿Cómo se fue adaptando Cabred a esas distintas concepciones? No, que la sociedad y el Estado se tuvo que adaptar a Cabred. Porque cuando llegó con la idea de que los pacientes anden, tuvo que pelear contra todo lo anterior. Así como ahora está la ley, la implementación de la nueva ley de desmanicomialización de los pacientes, de la externación, y que el paciente esté de alguna manera contenido en una comunidad o por su familia y no esté internado, no esté... En aquel momento el paradigma era el paciente tiene que estar internado, tiene que estar encerrado. Lo que él buscaba era que esté en un lugar lo más humanamente tratado, digamos, ¿no? Obviamente que en todos momentos siempre va a haber excesos, lo que vos quieras, gente buena y gente mala en todo el tiempo, durante todo el momento. Pero él tenía que convencer que el paciente no iba a ser un problema de violencia. Cuando la noticia llegó a Luján no gustó nada, ¿eh? Y eso que estamos hablando de un lugar a 11 kilómetros en el río en el medio, los caminos, el único camino era el camino de lo que es Bellet hoy, que lo unía a Luján. Entonces, viste, fue una cosa importante y derecho al principio, como toda innovación rechazada. Pero Cabred venía con este proyecto bajo el brazo, no solamente funda Open Door, funda Montes de Oca en Torres, el hogar para chicos huérfanos y padres degenerados en Olivera, ayuda a fundar el Schomer, ¿viste? Claro. Sí. Y lo que es, cuando estuvo a punto de morir, estaba por hacer uno exclusivamente de alcohólicos en Manzanares. También nos levanta una duda, decir, todos estos institutos en Luján. Y sí, porque había una relación política entre la clase dirigente de Luján y la clase dirigente nacional, que por ahí se podía ver compensada con, bueno, tantos institutos en Luján, o en el distrito de Luján, aparecen luminarias, calles asfaltadas, algunas mejoras en el pueblo. Bueno, pero lo que propone Cabred era absolutamente novedoso. Él en Perú también lleva esto y lo presenta, y en la plaza principal quema una cuja, que es como una cuna, pero todo lleno de barrotes, ¿viste? Donde a un paciente en un estado de crisis lo metían ahí adentro, lo encerraban, como en una cápsula de reja, horrible. Y él quema eso, dice, si esto lo hubiese hecho, no sé, 50 años antes, el que queman es a mí. Como todo innovador.
Claro. Ahora, claramente, la idea de Cabret, que en ese momento era de vanguardia y que sirvió muchísimo para tratar a los pacientes de una manera diferente a como se venían tratando, no es lo mismo estar en un lugar como este que estar entre cuatro paredes, hacinado, viviendo 10, 12. Ahora, después con el tiempo, también empieza uno a preguntarse, che, está bien que una persona esté mucho tiempo en un pabellón, se despersonalice, no sepa lo que pasa afuera, en fin. Y a partir también del avance farmacológico y del avance jurídico. La mayoría de los chicos que han ingresado en la primera mitad, el primer cuarto, ponele, del siglo XX, no había un marco jurídico muy contemplativo. Incluso muchos de ellos estaban solos, ¿viste? Traídos por asistencias públicas o por la policía, producto de alguna crisis, o algunos tienen diagnóstico atorrante, te lo mostraría. Ese tipo, claro, imagínate, o la mayoría eran, dice, melancolía alcohólica. Y vos empezás a desentramar y te vas a dar cuenta que son tipos por ahí que estaban desocupados, que tenían una changa, que se la gastaban en la droga de los pobres, que es el alcohol, y que andaban después atorranteando en la calle y no tenían causa penal para estar presos. Y más de una vez la policía lo podía levantar y a la tercera no sabían dónde ir. Y viste, por ahí iban un poco el Hospicio de las Mercedes y después, si tenían la posibilidad y la capacidad de trabajar y qué sé yo, eran enviados para acá. Claro. Vos pensás que en un momento acá había 50 o más talleres de oficios. Y muchos de esos pacientes ya lo traían al oficio. Desde carreros, jalateros, carpinteros, plomeros, lo que sea. Entonces venían acá y seguían desarrollando ese oficio. Ahora nos va a mostrar todo lo que hay acá en este museo. No, vamos a tratar de hacer un panel, yo te voy a contar más o menos cómo está organizado. Sí, y mucho de la historia y de lo que hay de aquella época. Dijo 600 hectáreas. Sí. Vamos a ver Open Door desde el cielo y volvemos para seguir recorriendo el museo. El museo está ubicado a la izquierda del portón de ingreso del hospital y vamos a conocer qué salas tiene y qué encontramos acá. Sí, mira, como te decía, la clasificación de salas, la organización es medio caprichosa. Por eso soy historiador, no soy museólogo, pero más o menos están contentos con
cómo lo hemos distribuido. Donde estábamos charlando es la sala de recepción y donde generalmente los chicos que vienen de las universidades de la zona, porque a medida de que fue pasando el tiempo y que nos fuimos encontrando con más y más documentación, se corrió la voz y esto se ha transformado desde un lugar a donde mostrás objetos con su significado y significancia, también empezás a investigar, porque aparecen datos que no había antes. Dentro de ellos, quizá los más importantes son los testimonios mentales de los pacientes, en donde se les da a escribir a ellos. No sé si después querrán hacer ¿Eso se está recopilando todo? Sí, eso lo estamos haciendo de a poco. No se está informatizando aún, pero tiempo al tiempo. Entonces, en este lugar vienen y hacen esos trabajos. Los chicos han venido de la Universidad de El Salvador, de Austral, de Pilar. La semana pasada recibimos 3 o 4 delegaciones de la UNPAS, de la Universidad de José C. Paz. En fin, por suerte estuvo trabajando una chica del CONICET el otro día. Y eso a mí me da mucho orgullo y aparte me da mucha pila porque vienen, viste, con unas ideas y uno se tiene que poner a la par y actualizarse. Este es el lugar. Y luego tenemos 3 zonas, 3 salitas. Una que es esta, donde trata uno de mostrar lo que fue el hospital en cuanto a su administración y a los tratamientos médicos. Donde vos tenés desde aparatos que se utilizaron para el tratamiento del paciente, de farmacia, de odontología, de oftalmología. Vos pensás que acá se le hacía todo. Hasta algunos aparatos que se usaban en administración, desde lacreros de principios del siglo XX, como este para sellar los sobres y poner el sello. De acá tenés la mechita y derretías el lacre y después venía el sello para que no se violara el sobre. Hasta, no sé, máquinas de escribir, mimeógrafos, etcétera, muy antiguos. Esto quizás es algo de lo que más llama la atención. Generalmente, y sí, porque a la gente le llama la atención en estos tiempos el electroshock porque lo asocia a prácticas casi torturantes. Pues son descargas eléctricas. En el momento no. Se utilizaba como una terapia que se tenía en cuenta y que creían que hacía bien, punto. Entonces, bueno, después va a haber tipos que plantean otra cosa y van a ser detractores de tal terapia y otros quizás no. Que yo sepa, acá no se usa. Pero yo no te puedo decir que en otros lados no se siga usando. Claro. Vos pensás que la lobotomía se prohibió en el año 47, recién, muy temprano. Y una operación de esa categoría dejaba a un hombre, te deja con una planta. Claro. Luego tenés la sala de la vida diaria del hospital, donde ves claramente todo lo que se hacía aquí. Vamos bien por abajo, los ladrillos, porque había hornos de ladrillo, esta carretilla se usaba para eso, para los hornos de ladrillo. Los mosaicos, estos que estás pisando se hicieron acá. Acá tenemos algunos modelos. ¿Ves? Estos están todos también rescatados. El jefe de talleres me lo alcanzó. Acá tenés los moldes de cómo se hacían los mosaicos, ¿ves? Caños esmaltados, bueno, la lechería, los tanques para llenar los calentadores, las grandes esclusas que llenaban los calentadores a querosena hasta que llegó el gas natural, entonces no podían dejar de andar. ¿Todo esto pertenecía a los trabajos que hacían los pacientes? Los trabajos, todo pertenecía a los talleres, todo lo que se hacía acá. En los talleres generalmente había un encargado, un jefe y algún empleado más y después trabajaban los pacientes, sí. Lo vas a ver en muchas fotografías que tenemos ahí después. Y después, desde lo edilicio hasta la ropa, la vestimenta, la comida, los colchones,
que se lavaban porque no fueron los colchones toda la vida de goma espuma. Ahora, antes eran de lana. Entonces había que lavarlos de vez en cuando, porque los pacientes estaban por ahí mucho tiempo en la cama y se volvía a usar. Las luminarias, las máquinas para hacer la ropa, zapatos, carnicería, en fin. Todo lo que te puedes imaginar, carpintería, hojalatería, bueno, de todo. Y por último, naturalmente no menos importante, una sala dedicada a los pacientes, ¿no? Que la mayoría de cosas que hay acá fueron utilizadas por ellos o hechas por ellos, desde trofeos ganados en contiendas deportivas, culturales, hasta, no sé, diplomas de ganados en la sociedad rural por la producción de semillas. Es decir, cosas muy raras, ¿sí? Y después algunas, por supuesto, manualidades de carpintería, hojalatería, cerámica y mucha también, mucha, que hemos rescatado, porque el taller de cerámica no está más. Obras que ellos me traían antes, ahora no llegan tanto hasta acá, los pacientes no, también hay bastantes menos. Esta que es una vedette, que es una pianola que data de 1910 aproximadamente y que no hay nada escrito, pero todos coinciden con que la había traído el propio Cabred, la había dejado en el club, una cajita de música gigante, claro, y que anda con estas tarjetas perforadas, ¿ves? Entonces esas las ponías en el mecanismo, le dabas manija y tocaba solo. Claro. ¿No? Era música funcional y los instrumentos que ves formaban parte de la banda que los pacientes tenían una banda de música, ensayaban los sábados, así, la gente venía a veces a verlos, los del pueblo venían a ver o a escuchar un poco de música los domingos como un paseo, tocaban en una pérgola que está en el jardín central de la colonia. Desde el principio, en un momento se excusó respecto a la terminología o a cómo hablar de lo que pasaba apenas se fundó la colonia, o respecto a las terapias que se utilizaban. Y ya más como historiador, como profesor, le pido una reflexión. ¿Por qué es tan importante que esto se recuerde, se guarde, que haya un archivo de cómo se trató y cómo se trata la salud mental? Como historiador yo te diría que cualquier archivo es importante, cualquier prueba de pasado es importante, pero acá nos hemos encontrado con algo inédito, que es ver a través de que los pacientes mentales también han sido protagonistas en la historia y que la Argentina no ha sido ese país tan generoso y tan ampuloso que esperaba a los inmigrantes con los brazos abiertos. No, había bastante control, no todos eran bien mirados, en fin, y a lo mejor es una presuntuosidad, pero también ellos hacen la historia de nuestra gente, de nuestro pueblo. Vos pensás que por cada uno de ellos que ha estado internado siempre vamos a tener 3 o 4 personas atrás que tienen que ver con ser su papá, sus hermanos o sus hijos, y eso a lo largo de 100 y pico, 120 años va a tener la colonia ya, 125, ha producido un gran impacto en la sociedad. Por lo tanto, me parece que es fundamental conservarlo porque es un sector social del que se sabía muy poco. Y ahora estamos sabiendo un poco más. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Al contrario, a sus órdenes. Alejandro, visitamos la colonia, el museo de la colonia de Oppendorf, aquí en el Hospital Interzonal, en otro capítulo de este ciclo que recorre localidades del distrito de Luján. Un lujo, Romina, indudablemente el que nos hemos dado, poder dialogar con Charly Peñalba, allí responsable del Museo Histórico del Hospital Domingo Cabred en la localidad de Oppendorf. Así vamos poniendo punto final a este cuarto episodio, cuarta entrega del ciclo Recorriendo Localidades a través de la pantalla de Pares TV. Nos reencontramos el miércoles, sí, este próximo miércoles a las 4 de la tarde con una nueva edición.